Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Hoy estamos en nuestra audiencia y en nuestra audiencia vamos a conversar con Margarita Feliciano. Ella es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Margarita, buenas tardes, un placer tenerte aquí en este tribunal. Muy buenas tardes, complacida de estar nuevamente en este espacio con ustedes. Bueno, antes de entrar a conversar con Margarita con relación al discurso del presidente Luis Abinader del pasado 16 de agosto, me gustaría que ella nos dé un briefing, ¿verdad?, de cómo van los trabajos en la Fuerza del Pueblo, cuáles son las tareas que se están llevando a cabo en este momento. Sí, ahora mismo estamos trabajando con lo que es el Congreso para poder llegar al final de todos estos trabajos a lo que es las elecciones internas del partido, donde todos nos vamos a despojar de nuestro el lugar dentro de, por ejemplo, como yo que soy miembro de la Dirección Central, cuando ya arranquemos con todo esto al final, nadie va a ser miembro ni de la dirección política ni de la dirección central. Nos vamos a elegir nuevamente. Van a partir de cero. Exactamente, sí, porque cuando inició el partido, por pero un asunto... un proceso de interno de votación, sí, a lo interno de la Fuerza del Pueblo. Así es. ¿O habrá ratificaciones de algunos dirigentes? Bueno, tú sabes que siempre se va a trabajar, se va a revisar los estatutos nuevamente del partido, va a ser como una revisión a la vez lo que es el Congreso, hasta de los mismos miembros, porque tenemos que revisar dentro de las direcciones dentro de la dirección central, las direcciones de base, ratificar que cada miembro está activo, está ahí, dice presente, para tener realmente lo que es la totalidad de miembros que tenemos dentro del partido. Es básicamente una reorganización, y ya para los cargos de la directiva del partido, pues nos vamos a someter todo al escrutinio a lo interno del partido. Después de este proceso electoral, ¿cuáles identificas que son los principales desafíos y retos que tiene la Fuerza del Pueblo? Bueno, precisamente se ha hablado sobre eso, de que tenemos que evaluar dónde no actuamos bien, dónde actuamos mejor, qué debemos mejorar. Más o menos tenemos que hacer como un FODA dentro de lo que es el partido, y en eso se está trabajando. Ya se sacaron los directivos que se van a encargar de eso, y se está trabajando en las mesas temáticas de las diferentes áreas, y ya después que todo esté conformado y organizado, pues entonces ya no iremos a lo que es la selección de los miembros de la Dirección Central, y luego dentro de los miembros de la Dirección Central, que son los únicos que votarían para elegir los miembros de la dirección política. Pero esto sin antes llevar a revisar lo que son los estatutos nuevamente del partido, porque hay algunos puntos, algunos artículos que se dijo en una reunión y se confirmó por la Dirección Central de que deben de ser mejorados. Y de eso que se trata, de hacer un partido. Ya somos el segundo partido mayoritario, la primera oposición, y tenemos que fortalecer y organizar el partido para seguir creciendo y poder llegar al partido mayoritario para el 2028. Margarita, dentro de las actividades, dentro de la agenda del Congreso de la Fuerza del Pueblo, ¿tienen ustedes contemplado consultas externas para determinar qué piensa la gente de ustedes en el presente, qué espera para el futuro, y que de ahí puedan extraer un diagnóstico que los prepare para real y efectivamente tener una conexión que le permita ser competitivo para el 2028? Claro que sí, pero antes de contestar a tu pregunta, quería que me dijiste que si tienen alguna cuota, y no te contesté esa parte. Quería decir que dentro de los estatutos, después que se reforme lo que es los estatutos, siempre todos los partidos tienen una cuota, una reserva que está a discreción de la misma dirección política, de quienes van a quienes se le va a reservar. Ya tengo entendido que los senadores, por ejemplo,
Omar ya es miembro de por sí de la dirección Senadores política electos, por diputados ser electos, senadores. alcaldes electos. Exactamente. Sí. Entonces, con relación a tu pregunta, pues sí, de eso se trata precisamente lo que son las mesas temáticas. Las mesas temáticas están, cada mesa tiene un tema diferente que tiene que ver con la sociedad, educación, la parte social, la parte religiosa, todos los temas que tienen que ver con la sociedad, y cada mesa pues le va a dar participación al pueblo, porque de eso se trata un partido, de poder llegar al pueblo y ver cuáles son sus necesidades y qué necesita ese partido para que ese pueblo confíe en él y en el 2028 pueda votar por nosotros. A raíz de la victoria de Omar Fernández en la senaduría del Distrito Nacional, hay muchos dirigentes, incluyendo incluso miembros de la Fuerza del Pueblo, que ya lo han valorado positivamente como para ser el próximo candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo en el 2028. ¿Qué se rumora por allá y cuál es la posición de Margarita en ese sentido? Bueno, yo lo que pienso como política al fin, que es extemporáneo, todavía pues apenas está iniciando este cuatrenio, y la política es muy cambiante. Pero le sacó una sonrisa. Me sacó una sonrisa porque realmente todo por donde quiera que paso y lo que oigo siempre es que ven a Omar como una persona presidenciable dentro del partido, y me sonrío porque realmente es un buen producto que tenemos dentro del partido cuando hablamos de futuro, cuando hablamos de juventud, cuando hablamos de una nueva etapa. Aunque también hay que decir que escuché recientemente una entrevista del doctor Radamés Jiménez, que es una persona muy influyente dentro de la Fuerza del Pueblo y cercana obviamente al doctor Leonel Fernández, decir y afirmar que Leonel Fernández será el candidato de la Fuerza del Pueblo en el 28. Claro, por eso es que digo que es extemporáneo todavía, porque al final no es lo que nosotros queremos. Como yo siempre he dicho, yo puedo aspirar. Ahora, yo necesito que me aspiren. Entonces, es necesario, porque de aspirar, si tú tienes la oportunidad de decir yo voy a aspirar a la presidencia, tú lo vas a hacer. Ahora hay que ver si ese pueblo te aspira a ti. Y el fin de un partido es ganar y mantenerse en el poder. Entonces, al final, todo partido debe elegir el candidato que el pueblo decide. Hasta ahora nuestro candidato es el doctor Leonel Fernández, que es el que el pueblo ha dicho. Ahora, a medida que empiecen los años, pues ya veremos si es el doctor Leonel Fernández o quién es. Pero realmente el que tenemos como, el que todo el mundo ve como nuestro presidente, nuestro próximo presidente, que tiene tanta experiencia, que fue lamentable que el pueblo no lo eligió en estas elecciones pasadas porque no hubiéramos tenido que oír un discurso más de lo mismo. En esa es justamente esa parte. ¿Dónde entiendes, o sea, cuál es la observación, cuál es su mirada en torno a la pieza discursiva del presidente ante la Asamblea? Mira, yo lo que digo siempre es que un primer mandatario debe tener mucho cuidado cuando se expresa a la gente, al público, porque debe estar muy seguro de lo que habla y certificar cada palabra antes de decirla, porque es lo que crea y da pie a que la oposición, que somos nosotros, podamos hablar en contra de lo que él dice, pero con base. Porque cuando el presidente habla y dice, por ejemplo, el presidente Abinader dice que ha bajado la pobreza, que la economía está muy buena, ya hay mucho empleo, ha bajado la pobreza, pero ahí mismo, inmediatamente, dice que subió las tarjetas de ellos, antes se llamaban Solidaridad, ahora se llaman Supérate, que aumentó las tarjetas Supérate. Entonces eso no tiene, ahí se notó cierta incoherencia, porque se supone que esas tarjetas son para ayudar
la gente pobre, la gente que no tiene, la gente que tiene necesidades, y si hay menos pobreza y hay más trabajo, pues lo que yo esperaba que él dijera era que ha bajado el nivel de ayuda social. Eso, entre otras cosas, que dio como logro del cuatrenio pasado, la segunda línea del metro. Es verdad que inició en el cuatrenio pasado, pero eso no ha concluido. Yo no puedo decir yo tengo un logro cuando eso no ha concluido. Entonces, en estos 4 años siguientes, que quizás lo logren concluir, en la rendición de cuentas va a decir un logro de este año, pero ya dijo que fue un logro del año del cuatrenio pasado. Entonces, se ven algunas incoherencias en cuanto a la economía también, que ha crecido. Si vemos la realidad de las familias dominicanas, se quejan de que los productos están cada vez más caros. Habló de lo que es la reforma, que será tributaria, para bajar el nivel de la deuda que tenemos. Pero ¿qué deuda? La deuda que ha hecho precisamente el gobierno en los 4 años pasados, que juntamos los gobiernos pasados y han cogido menos préstamos que en 4 años este gobierno. Entonces, son cosas que el pueblo las sabe y que nosotros tenemos que resaltarla, porque si dijera las cosas como son, pues no tendríamos nada que decir. Sin embargo, Margarita, yo comparto esas discrepancias que se pueden extraer, esa incoherencia del gobierno del presidente, pero el pueblo votó por el presidente. ¿Y de qué manera? Otorgándole un poder cuasi absoluto del país a través de las instituciones que se someten a las urnas para que el pueblo elija. Entonces, de alguna manera, eso tiene que enviarle un mensaje contundente a ustedes, los líderes de la oposición. ¿Qué pasó? Que la gente sabe que hay más pobreza, que hay menos empleo, la pobreza, que hay muchas excusas, pero la gente fue con escasez, con hambre, y votó de manera abrumadora, primero por los candidatos municipales del partido de Luis Abinader, y luego lo ratificó a él con un 58% de los votos. Sí, pero hubo una abstención, fuerte. Hubo una abstención. Y si nos ponemos a ver, con la gran necesidad que tienen muchas familias en esos barrios de la capital, barrios y en el interior del país, que están pasando mucho trabajo, este gobierno movió mucho dinero para comprar conciencia. Entonces, se dice que hay gobiernos que le conviene tener en escasez esa clase pobre para poder comprar conciencia, y las personas, el grupo, el porcentaje de que no fueron a votar es porque estaban en contra del gobierno, Margarita, y no fueron a votar, pero no necesitaban dinero. ¿Tú no entiendes que no se puede reflexionar dentro de una militancia política que de hecho esos problemas que existen históricamente en la República Dominicana ha sido responsabilidad de todos los que han administrado la cosa pública? Porque la misma pobreza la teníamos cuando el doctor Joaquín Balaguer, y las mismas quejas, y fue uno de los gobiernos que más obras de infraestructura hizo en la República Dominicana. Las seguimos teniendo con Leonel Fernández, incluso también los mismos problemas. Y la vamos a seguir teniendo. La seguimos con Danilo Medina, sí. La tenemos ahora con Luis Abinader. O sea, no es un asunto que pudiera responsabilizarse a toda la clase política nacional. Es que en ningún país del mundo, ningún mandatario va a poder terminar con la pobreza. La pobreza siempre la vamos a tener. Lo que estamos hablando es del incremento. Sí, pero las mismas necesidades y los mismos problemas básicos. De más o menos pobreza. Pero si ahora mismo este gobierno dice que ha bajado la pobreza y nosotros salimos a la calle, tú sales a la esquina en un semáforo y lo primero que hace el que está ahí vendiendo el semáforo es quejarse de la situación que está viviendo y hablar en contra del gobierno, porque son la gente pobre la que tiene problemas. La clase media baja es donde tú ves esto que viene ahora, la reforma fiscal. Esto
esto recae en el consumidor ¿Y final. a qué ¿Y le quiénes son los atribuyes? consumidores finales? Son la clase media baja. Ahí es donde se va a ¿Y reflejar a qué eso. le atribuyes entonces, como dice Eduardo Rosario, a qué le atribuyes esa contundencia en las urnas los pasados procesos electorales? Por la escasez, por la misma pobreza, han vendido su conciencia. Entonces, lo que hay es que hacer un llamado a esa ciudadanía pobre, a esos barrios que vendieron su voto, que vendieron su cédula y que hoy ya lo que le pagaron ya no le queda un centavo y tienen que durar 4 años fuera en este gobierno, 4 años en un gobierno que no le va a ayudar, que la pobreza no se resuelve con una tarjeta de 1.500 o 2.000 pesos. Margarita, Es con oportunidades que se resuelven. En el 2004, yo recuerdo Hipólito en el poder, intentando mantenerse en el poder con una crisis económica sin precedentes, por lo menos para mí, el tiempo que me ha tocado vivir aquí en la República Dominicana, y el gobierno hizo muchos esfuerzos económicos para tratar de torcer la voluntad del pueblo. Y la respuesta del líder de entonces, que es el mismo líder suyo ahora, Leonel Fernández, era que cuando un pueblo decide ser el arquitecto de su propio destino, no hay fuerza alguna que lo pueda detener. Y el pueblo fue y votó en contra de Hipólito, cosa que no ocurrió ahora, a pesar de que estamos en crisis marcada por una pandemia, por una guerra, por otros factores, por déficit en la administración del Estado, por lo que usted quiera. Una crisis que quizás ahora nos estamos levantando un poquito, pero la gente fue y votó a favor del gobierno, contrario al 2004. Y el propio Leonel Fernández también fue partícipe de la derrota del PLD. Yo pienso, y esto lo digo como Yo un pienso ciudadano que eso mismo va a preocupado, pasar ahora en el que la 2028. fuerza del pueblo y el PLD tienen que real y efectivamente analizar las causas de la derrota. Si no lo hacen, le van a dar la oportunidad al PRM de que se recomponga. Tú sabes que nosotros como quiera fuimos prácticamente divididos porque el acuerdo fue congresional y no fue presidencial el acuerdo. Hágale caso a su sonrisa y usted le va a ir mejor. Continúa, Mildred. Una pregunta. Ayer el presidente Abinader en la semanal, en el encuentro con los medios, básicamente se puede resumir. Leonel está con los malos de Venezuela y nosotros estamos con el pueblo de Venezuela. ¿Qué opinión le merece a usted esa...? Bueno, no fue así, por pero eso yo lo sí, resumí. yo sé, Lo resumí. yo lo vi, sí. Por eso es que yo digo que un presidente debe medir sus palabras antes de hablar para no ser después cuestionado y se vea como una persona que no está diciendo la realidad y cree ante el público incredibilidad, porque esa reacción que él tuvo fue una reacción que le salió de su propio ego por la misma situación de que el presidente Leonel está diciendo las debilidades de su discurso. Entonces, él quiso defenderse con esta frase que dijo que el presidente Leonel Fernández estaba apoyando el régimen de Venezuela y que él no. Pero no, el presidente Leonel Fernández fue en calidad de, como el mismo presidente lo anunció, fue en calidad de observador internacional, como ha ido otras veces, y no solamente a Venezuela, a otros países de Latinoamérica que lo han invitado. Y como observador internacional, sabe que el presidente Leonel es muy respetuoso de sus funciones. Él tiene que mantenerse imparcial. Él visitó a todos los candidatos, no solamente a Maduro, él visitó también a Edmundo, él los visitó a todos, pero mantuvo siempre una posición imparcial. Y al final, pues él lo que hizo fue que dio su recomendación. La recomendación que el presidente Leonel dio es que se mantenga la paz, que se evite cualquier conflicto entre el pueblo y el Estado, y hizo hincapié en que se mostraran todas las actas para demostrar quién ganó de manera democrática. Eso fue lo que él hizo. Él se comportó por su función, por la función que él desempeñaba. ¿Por qué Leonel firmó el documento final
como observador y que debió firmar el expresidente de Samper y no lo firmó el expresidente. No sé si el presidente Samper no lo firmó. Tengo No lo firmó. entendido que, bueno, pues entonces no lo hizo bien, porque lo que el presidente plasmó en ese documento es lo que realmente se tenía que hacer. Es verdad que al presidente Fernández y a su comisión se le presentó una situación difícil en el aeropuerto, no lo Sí. dejaron ir a comprar una botellita de agua o un área de expendio. Sí, porque luego que- un guardia del régimen le lleva supuestamente una agüita y el presidente Fernández se negó a consumirla. Y no consumió agua hasta Tiene que tanto no cuidarse. estaba a bordo del avión. Tiene que cuidarse, eso es normal. ¿Usted la bebería? No. Hay que cuidarse. Entonces, eso habla por sí solo. De que si fuera cierto lo que dijo el presidente Luis Abinader, entonces él hubiese estado bien En mi caso, en el régimen, porque si él está apoyando el régimen, él hubiese no tuviera problema para Margarita. salir. Sin embargo, a él tuvieron que hacer muchos movimientos y muchas cosas para poder mandarle un avión para traerlo aquí. Margarita Feliciano, ¿qué pudiera ser atractivo para las nuevas generaciones, para dirigentes políticos o personas de la sociedad civil que quisieran incursionar en política y que pudieran ser atraídos por la fuerza del pueblo? Sí, mira, el partido tiene dentro de sus planes la creación de un instituto político de formación política, donde todo aquel que quiera, jóvenes, mujeres, todo el que quiera incursionar en la política podrá ingresar en este instituto y formarse como político. Y eso es muy importante, ya que tenemos que ir formando para las próximas generaciones, porque el mismo presidente dijo que el partido Fuerza del Pueblo no fue creado únicamente para ganar elecciones, sino también para las próximas generaciones. Ya está en una generación que va cayendo, que va bajando y tiene que subir una nueva generación que tenga un criterio acorde con los nuevos tiempos, le está porque no haciendo podemos caso quedarnos a su atrás. sonrisa. No, mira, y con lo que habíamos hablado anterior, otra cosa que dijo Abinader en su semanal fue que el presidente estuvo en contra, fuiste lo que me preguntaste, estuvo en contra de lo que es la vacuna contra el COVID. Él nunca estuvo en contra. La porque tercera vacuna. él se vacunó 2 veces y aquí hubieron gente que no se vacunaron ni una. La tercera vacuna. Con la tercera vacuna sí. Y aún Un él derecho. hubiese estado a favor, yo no me la pongo. Pero es un Yo me derecho. puse Yo no 2 me la puse vacunas. la tercera. 2 vacunas y no me puse Yo la me la puse. tercera. Porque es que las instituciones internacionales de salud, como es la OPS y OMS, estaban en contra. Entonces él simplemente estaba salvaguardando la salud del pueblo. Bueno, gracias a Margarita Feliciano. Cambiamos de chaqueta miembro usted y yo la próxima vez. de la dirección central de la, sí, tú pareces de la Sí. fuerza. Tú pareces de la Fuerza del Pueblo y ella es del Partido Reformista. No, ya parece cogidita, porque ya no. Y yo no soy cogidita, yo soy Ella es aceita. cohidita. Ahí está. Gracias, Margarita. Gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Aquí en este Tribunal de la Tarde. Señores, a ustedes también las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana aquí estaremos de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23.